Buenas noches a todas, chicas. Bienvenidas nuevamente a una joven integral. Gracias por estar con nosotras un lunes más. El día de hoy, pues ya dando casi finalización a nuestro estudio de este año del libro de Proverbios, vamos a estar hablando un poco acerca de una invitación a vivir sabiamente, abordando lo que es Proverbios 29, versículo 18 en adelante, hasta el capítulo 30, versículo 3. Realmente, pues, espero podamos estar muy atentas, ¿cierto? Y poder meditar en las verdades que el Señor hoy tiene para nosotras. Esperamos que realmente pues sea un espacio de mucha bendición. Nos van a compartir Brigitte y Aileen. Adelante, chicas. Listo, muchas buenas noches a todos nuevamente. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Y así como lo decía Gaby, el día de hoy vamos a estar hablando, Eileen y mi persona, sobre esta invitación, la cual se nos llama en Proverbios a vivir sabiamente, ¿cierto? Y hoy específicamente en la porción de Proverbios 28, Proverbios capítulo 29, desde el versículo 18, que fue el último versículo donde lo dejaron las chicas en la reunión pasada, hasta el capítulo 30, versículo 3. Entonces, sin más, empecemos. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? A, en modo de introducción al tema, vamos a leer este pequeño párrafo o esta pequeña introducción y dice así: sumerjámonos en un viaje transformador hacia la sabiduría eterna, y en los capítulos 29 y 30 de Proverbios nos invita al desafío vital, elegir entre la luz de la guía divina y la penumbra del caos. Estos capítulos no solo nos trazan el camino de la revelación y la obediencia, sino que también ilumina verdades fundamentales para la vida diaria. Preparemos nuestro corazón para desvelar principios prácticos que nos forman como jovencitas prudentes y nos guían hacia una vida verdaderamente bienaventurada y feliz. Bueno, muy bien, como veíamos, el capítulo 29 nos enseña y está centrado en la importancia de la revelación divina y la obediencia a la ley de Dios, que vendría siendo su palabra, ¿cierto? Con- Contrastando la consecuencia de la sabiduría con la necedad. Gaby, porfa, la siguiente diapositiva. Muy bien. Abarcaremos unos puntos claves que se encuentran en el capítulo 29 a partir del versículo 18. Primer punto clave es la visión. Eh, Vamos a leer el versículo 18 del capítulo 29 del libro de Proverbios y dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Como vemos aquí, el versículo está centrado o establece que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Esta visión vemos que hace referencia a la dirección de Dios, como decíamos antes, a través de su palabra. Sin esta guía moral, puede que podamos perder de vista las restricciones, actuar impulsivamente y caer en el caos, mientras que si guardamos la ley y vamos o vivimos bajo la voluntad del Señor, podemos ser bienaventurados, considerados bienaventurados o felices, como se nos dice en la segunda parte al final del versículo 18. El segundo punto clave que veremos para llevar una vida sabia o vivir sabiamente es el de la disciplina y la reprensión. Leemos el capítulo 19, no sé si alguna chica me puede ayudar. El versículo 19. Sí, Gaby, perdón, versículo 19. Listo, dice Proverbios 29, 19. El siervo no se corrige con palabras porque entiende más, no hace caso. Gracias. Bueno, vemos que aquí este versículo, chicas, enfatiza en la necesidad de la corrección y la instrucción. Un siervo no solo se corrige con palabras, y un hijo consentido avergüenza a su madre. Pero vemos que si observamos que si aplicamos una disciplina adecuada
Esta será esencial para formar personas prudentes y evitar la insensatez. En el versículo 20, dice el Señor, ha visto hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Hago énfasis en que para Salomón, un hombre ligero en sus palabras era un super necio, más necio que el necio habitual que conocemos. Ese que, si usted le dice no vaya por ahí, más rápido va. Entonces, aquí hace énfasis en que él no tiene cuidado ni control sobre sus palabras. Su naturaleza está en extender su pelea a otros con la paz que le hace falta a su propia alma y se le hace más fácil poner sus luchas internas sobre las demás. En el versículo 21, como veíamos anteriormente, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postrer será su heredero. Mm, Eileen, creo que se te cerró. Perdón, chicas, es que confundí la explicación. Creo que en el 19 ya había dado la explicación junto con el versículo 21. Prosigamos con el versículo 22. Lore, no sé si me puedes ayudar leyéndolo, porfa. Voy, Proverbios 29. ¿Me corriges? Por favor. Proverbios 29, versículo 22, Lore. Listo, ya un momentico. Un momento. Dice así, Proverbios 29, 22. Dice, la persona enojada comienza pleitos. El que pierde estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Muchas gracias, Lore. Vemos que este capítulo es una advertencia contra el hombre iracundo que provoca contiendas y muchas veces transgresiones. También vemos que si el furioso muchas veces peca. No sé si han notado que cuando nos enojamos tendemos a extender nuestras luchas haciendo que nuestra desobediencia abunde. Y cuando la desobediencia abunda o el pecado abunda en la atmósfera y vemos que marca la falta de autocontrol en nosotras o en nuestras emociones. Básicamente eso es de lo que el Señor nos advierte en este versículo. Versículo 23. La soberbia del hombre la abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Aquí vemos que el necio es impaciente y da rienda suelta a toda su ira, a diferencia del sabio que sabe controlarse. No sé si alguna chica me ayuda leyendo Santiago 4:6 y otra primera de Pedro 5:5. ¿Me puedes repetir la cita de Santiago, por favor? Santiago 4:6. Dice Santiago 4:6.
pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracias, Dianita. Otra chica que me ayude leyendo 1 Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, 5:5, ¿cierto? Sí, Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. vemos aquí cómo el Señor trata el tema de la humildad como un aspecto esencial de la sabiduría. Y como todas conocemos, la característica humilde era una de las características que tenía nuestro Señor Jesucristo. Cerrando con el capítulo 24, que dice, con el versículo 24, perdón, que dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Vemos como aquí el que se asocia con un ladrón, o peor todavía, calla y no denuncia el pecado del crimen, se hace partícipe del mal y desprecia su propia alma. Importancia, chicas, no ser cómplices del mal y nunca callar las verdades. Siempre ser sinceras, que también hace característica de llevar o de vivir una vida con sabiduría. Por último, para concluir los puntos clave, veremos la confianza y el temor, visto del capítulo 25 al 27, este lo leo yo. El temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominaciones a los justos, el hombre inicuo, y abominaciones al impío de caminos rectos. Como vemos, aquí el capítulo 29 concluye contrastando el temor a los hombres con la confianza en Dios. Y vemos, chicas, que el temer a los hombres es una trampa, pero confiar en el Señor nos dará seguridad y podremos conducirnos con sabiduría en nuestra vida. Al final ya vemos que se reitera la distinción entre el justo y el impío, siendo los caminos de ambos muy opuestos, los justos aborreciendo a los malvados y viceversa. Gaby, la otra diapositiva, por favor. Entrando al capítulo 30 de Proverbios, como título, este capítulo tiene los dichos de Agur. Y me llamaba la atención que su nombre significa el coleccionista. No se sabe mucho de este autor. Algunas investigaciones o algunas sí, teorías dicen que era un seudónimo que se le atribuía a Salomón. Vemos aquí, o veremos más adelante, que el autor nos da una breve pero profunda enseñanza de humildad y modestia ante la inmensidad del Señor. Vemos que los dichos de Agur estaban centrados en la sabiduría divina frente a la limitación humana, e incluye una famosa oración pidiendo un equilibrio vital. Nos hablará Vicky en el versículo 8.
que decía: vanidad y palabras mentirosas aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Bueno, este nos hablará, pues estaremos con Brigitte más adelante. También vemos aquí en este capítulo que el autor nos invita a mirar nuevamente nuestro mundo con el ojo de un hombre de fe, que es un artista y un observador de carácter. Adelante, Bri. Listo, Michelle, muchas gracias, sí. Y esto es básicamente lo que el autor quiere resaltar acá. Entonces, espero que estén todos acá en Proverbios, ubicados acá en Proverbios 30 y empezaré con la lectura. Dice Proverbios 31, palabras de Agur, hijo de Jaquet, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo suficiente, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Toda palabra es limpia. Él, él es escudo. Perdón, dice el 5 nuevamente, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que esperan. En él esperan. Bueno, acá vemos cómo el autor Agur empieza reconociendo sus límites, ¿cierto? Reconociendo de que su conocimiento intelectual no es nada comparado a, a la maravillosa inmensidad de Dios, ¿cierto? Dice el 2, ciertamente más rudo soy yo. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Y es muy interesante porque después de esto, en el versículo 3, reconoces la necesidad de Dios, ¿cierto? La necesidad del Señor porque dice, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y entonces empieza describiendo y mostrando de que cómo Dios tiene pues toda esta sabiduría y cómo es Dios en todo su poder, ¿cierto? Y entonces acá vemos en todas estas características podemos notar su humildad, ¿cierto? Creo que un corazón humillado, el cual más adelante ahora va a pedir va a clamar a Dios, ¿cierto? Y entonces es lo que siempre el Señor ha esperado de nosotros, ¿cierto? De que primero reconozcamos nuestra necesidad de pecadores para poder ir arrepentidos hacia Él, ¿cierto? Entonces, antes de pasar, quiero que veamos si por favor alguien me puede acompañar con esta lectura y es en Primera de Reyes 3, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 7 al 9. No sé si, Juanita, puedes hacernos el favor de colaborarnos con la lectura. Sí, ¿me puedes repetir el pasaje, porfis? Sí, claro. Es Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7 al 9. 7 al 9. Listo. Entonces, Primera de Reyes 3 del 7 al 9, ¿sí? Dice. 3, sí, correcto. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?
Listo, Juanita, muchísimas gracias. Y esto es lo que quiero resaltar de acá, ¿cierto? Que es más o menos simplificado lo que hizo, lo que está describiendo Agur acá, ¿cierto? Lo hizo Salomón cuando pidió sabiduría al Señor. Dice, eh, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Es decir, no, está reconociendo al Señor, está diciendo lo que no sabe gobernar. ¿Y qué le dice? Dame pues sabiduría, ¿cierto? Entonces es muy interesante cómo Salomón reconoció su incapacidad eh, y Dios se la dio. Y sabemos que como lo hemos resaltado bastante eh, en todo este estudio de proverbios, que, que hay que hacer cuando necesitamos esa sabiduría, siempre la vamos a necesitar, pero el Señor quiere que nosotros personalmente se la pidamos, ¿cierto? Y es por eso que en el versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Y es básicamente también con este ejemplo de Salomón a pedirle al Señor, ¿cierto? A reconocer que no es nada, que su capacidad y humanamente no era capaz de gobernar, ¿cierto? Entonces lo que le pide el Señor es sabiduría. Y entonces, ¿qué le responde Dios? Abundantemente se la da, ¿cierto? Porque el agradó dice, por cuanto no pediste ni riquezas ni poder, te daré sabiduría, ¿cierto? Y es básicamente lo que el Señor está demandando de nosotros y esta es una de las invitaciones del día de hoy, ¿cierto? A vivir sabiamente, a pedirle primeramente a reconocer, ¿cierto? A reconocer humildemente que por más inteligente que sea, por más del todo que sea, necesito de Dios, ¿cierto? Eh, eh, necesito del Señor, ¿cierto? Necesito de su sabiduría para poder vivir sabiamente, ¿cierto? Y, y entonces como jóvenes que debemos empezar a pedirle al Señor, ¿cierto? Es como para pensar esta noche y reflexionar de qué realmente estoy pidiéndole al Señor, estoy pidiéndole sabiduría o así como Salomón. ¿Y será que el Señor se agradará porque ciertamente no estoy pidiendo riquezas ni poder, sino que estamos pidiendo sabiduría para tomar decisiones en nuestra vida diaria? A veces, como jóvenes, es complejo porque nuestras oraciones a veces están cargadas de deseos personales y no de lo que realmente el Señor quiere. Entonces, es para pensar el día de hoy eh, de cómo estoy conduciéndome humildemente, reconociendo de que el Señor es quien da la sabiduría y de que debemos llegar ante su presencia, pedírsela, porque no solamente es como que, bueno, ya voy a hacer lo que el Señor dice, pero ¿cómo lo voy a hacer, cierto? Señor, entonces es cuando abrimos nuestro corazón humildemente diciendo, Señor, necesito tomar esta decisión, entonces necesito que me hables, necesito de tu sabiduría. Y créanme que el Señor responderá rápidamente y abundantemente, como lo dice en Santiago, ¿cierto? Sin reproches no será dada, ¿cierto? Y creo que esto siempre se va a ver reflejado en la paz que traen las decisiones guiadas por el Señor, ¿cierto? Porque cuando no tomamos decisiones guiadas por el Señor, sabemos que siempre van a traer incertidumbre, ansiedad, decisiones, cualquier otro tipo de cosas que nos quiten la paz del Señor, ¿cierto? Entonces, esto es lo más importante de acá, que el escritor empieza reconociendo de que no es nada, de que es falta de entendimiento y que necesita a Dios. Entonces, que hay en nuestro corazón siempre, ¿cierto? Como nuestro corazón pecador, pecaminoso, nuestra carne, siempre está el orgullo, siempre.
de creer que no lo sabemos todo, que no considero a Dios en mis decisiones. En cambio, lo dice el versículo 6, acá en Proverbios, no añadas, o decimos como Agur, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dice ahora el versículo 7, que ya donde él empieza a pedirle y a clamar a Dios, ¿cierto? El versículo 7 dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mi boca, no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿O quién siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios? Y creo que es bastante fuerte, ¿cierto? Y como creyentes creo que nos debería impactar mucho, ¿cierto? Porque desde ya siendo jóvenes debemos ser como este personaje realmente, porque vivimos en un mundo donde a temprana edad los jóvenes, nuestra sociedad está ansiada, es desesperada en conseguir riquezas. Creo que me acordaba ayer, creo que fue ayer, no sé si fue hoy, veía uno de los estados de mis compañeros de la universidad y era como un video de una frase que decía como que qué mal que me tocó ser el único ansiado de mi familia, ¿cierto? Así como por el dinero, más hacía referencia al dinero, que él era el único ansiado y desesperado por el dinero. Y entonces es un orgullo para él sentirse así, ¿cierto? De que esté ambiciado, la palabra es ambiciado, por dinero. Esté ambiciado para a temprana edad conseguir riquezas, poder y créanme que esto no lo llevará a nada. Lo hemos aprendido bastante y es que aquellas personas que consiguen demasiado cosas rápidas llegará a su fin, tendrá su fin y recordemos que son cosas materiales las cuales se corromperán y que el fin de todo esto será la destrucción, ¿cierto? Entonces, por eso es que Agur pide al Señor, solamente dice dos cosas te he demandado y ansiadamente vemos cómo se la ruega al Señor, ¿cierto? No me niegues y no me las niegas antes de que muera. Vanidad y la palabra mentirosa, apártalas de mí. Y cuán importante es pedirle al Señor para que aleje la vanidad de nuestra vida, ¿cierto? Porque como creyentes y más como mujeres, somos, nuestra carne por naturaleza pecaminosa es tentada constantemente a la vanidad, ¿cierto? Al verme bien y claro, en el paréntesis, no es que esté mal, ahora es que yo me voy a poner lo peor, ahora es que yo voy a andar como una loca o lo peor, no, ¿cierto? Por el contrario, el Señor, recordemos que somos templo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual debemos cuidar, el cual debemos asear, y el Señor desea ver que nos veamos bien, que nos veamos lindas, ¿cierto? Pero es peligroso que el vernos bien, la preocupación por vernos bien, por vernos limpias, aseadas, escala un tal punto donde llega a tener vanidad, ¿cierto? Donde que esta moda, que esta ropa, que no sé, este accesorio, lo necesito
porque este es el último, porque cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Nos pueden llevar a esta vanidad, ¿cierto? Y entonces el Señor nos quiere esto, ¿cierto? De que mantenernos más bien en este punto equilibrado donde, como el autor lo dice, mantenernos del pan necesario, ¿cierto? De que con lo que el Señor nos sustenta día a día está bien, ¿cierto? No es que ansiosamente debemos buscar, y como ya lo decía antes, no es que esté mal por progresar, adquirir nuestras cosas honradamente, ¿cierto? Sino que lo hagamos de tal modo que sea nuestra prioridad y nuestro deseo y nuestro fin de que yo voy a trabajar para comprarme esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, ¿cierto? No, ¿cierto? Esto no es lo que el Señor nos está pidiendo el día de hoy, ¿cierto? Y por eso, a ver, es como, a veces es malinterpretado esta parte, ¿cierto? De que para, no sé, para estar bien de lo necesario, entonces tengo que estar como, no sé, una loca o lo que sea, tengo que estar mal, ¿cierto? No. Ya sabemos que el Señor quiere que estemos bien, que nos veamos bien, pero de que no perdamos de vista lo que realmente es importante. No hace mucho también en todo esto veía un video que es mejor, si ser pobre o ser rico, ¿cierto? Y realmente quiero que todas entendamos que ser pobre o ser rico, en lo mucho o en lo poco, los problemas y las situaciones difíciles siempre estarán, ¿cierto? Y que lo importante es tener a Dios y que podamos tener esa sabiduría del Señor para que, para que ésta nos pueda conducir a enfrentar cada situación y cada problema, ¿cierto? De cada área de nuestras vidas. Eso es lo que realmente es importante, ¿cierto? Porque lo que realmente necesitamos es que Dios esté al frente de todas nuestras, sabemos que Dios está al frente de todas nuestras necesidades, ¿cierto? Y que Dios es toda la solución a todo lo que nos hace falta, ¿cierto? Y entonces debemos asegurarnos que ni en lo poco, ni en lo mucho, ni en la abundancia, no nos alejemos de Dios, ¿cierto? Porque hay personas, no sé, poner ejemplos, que porque tienen poco, no se siente, le echan la culpa a Dios, que Dios es así, Dios no sé qué, y entonces lo que hacen es alejarse de Dios. En vez de acercarse a Dios, lo que hacen es alejarse. Y por el contrario, si tengo mucho, si tengo abundante, entonces ¿para qué necesito a Dios? Si con mi dinero, con mi todo, puedo saciarme, puedo resolver todos los problemas. Y no es cierto. Dios es realmente la solución a todo, a todos nuestros problemas. Que ni el oro, ni la plata, ni cualquier influencia pueden resolver, ¿cierto? Porque cuando estamos hablando de problemas, muchas veces son problemas que siempre se dan problemas que solamente el Señor puede resolver. Entonces, pensando en esto, vamos ya a leer. Porfa, pasemos a la siguiente diapositiva. Gracias, Bri. Bueno, sigamos con el versículo 10 de Proverbios y dice, no acuse, continuando con el resto de lectura también, dice así, no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice.
Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en lo alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Bien, en el versículo 10, vemos que el Señor nos dice que no deberíamos hacer críticas duras e injustas dirigidas a otros. Vemos que lo hace con el ejemplo del trabajador doméstico. Si está mal hacerlo, chicas, o vemos que el Señor pone que está mal hacerlo con el ejemplo de un trabajador doméstico, ¿cuánto más o cuánto aún peor hacerlo contra otra persona? Interesante, veía que del capítulo 11 al 20 vemos que el Señor hace una representación de 4 generaciones de personas malvadas e hipócritas. La primera generación, veamos que es una generación ingrata o rebelde. La segunda, una generación hipócrita. Y la tercera, una generación orgullosa, concluyendo con la insaciabilidad y la codicia. Primeramente, vemos aquí que hay personas irrespetuosas, personas orgullosas que se autojustifican, arrogantes y opresores de los pobres. Lo podemos incluir en la generación que es ingrata. Ya del versículo 15 al 16 nos da el tema de la codicia y la insaciabilidad, comparándola con la sanguijuela y 4 cosas más que nunca se sacian. Vemos aquí las 4 cosas que nunca se sacian: el Seol, la matriz estéril y la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Versículo 17 al 20. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo sacan y lo devoran los de las águilas. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Aquí del versículo 17 al 20 vemos que aborda el castigo para la desobediencia familiar y la naturaleza elusiva e hipócrita del adulterio. En conjunto, chicas, estos versículos nos muestran el cuadro que advierte sobre diferentes formas de maldad arraigadas en nuestro corazón humano. Primero, la ingratitud. Segundo, la hipocresía. Tercero, vemos el orgullo y la opresión. Todos estos van impulsados por la insaciabilidad de la codicia. Ya por último, vemos 4 cosas que son insoportables, que causan gran agitación social. Estas 4 situaciones nos muestran el orden natural o social que se invierte de manera inapropiada, lo que va a generar un caos, molestia o injusticia. Primera situación, vemos que nos dice el siervo cuando reina. Esta situación hace alusión a una persona que ha sido de origen humilde o con mentalidad de esclavo, que al obtener autoridad sin el carácter ni la sabiduría necesaria, a menudo termina convirtiéndose en una persona orgullosa e intolerante. Vemos en la segunda situación el necio cuando se sacia de pan. Es esa persona que carece de sabiduría espiritual y que cuando prospera materialmente suele usar su abundancia para la glotonería, la arrogancia y el mal, volviéndose aún más inaguantable. La tercera situación nos da el ejemplo de la mujer odiada cuando se casa. ¿Quién no quiere casarse? Esa mujer que ha sido despreciada o marginada, al momento de encontrar un cónyuge y un nuevo estatus,
tiende a volverse vengativa, dominante o contenciosa, causando sufrimiento para su nuevo hogar. En la cuarta situación, vemos que hace una asimilación a la primera. La sierva cuando hereda a su señora. Quiero que vayamos al ejemplo de Génesis 16:5. No sé si alguna chica puede hacerme el favor de leerme, ayudarme, o si no está bien, lo leo yo. Bueno, dice Génesis 16:5. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti, yo te doy mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Gracias, Carmen. Otro pasaje que quisiera que leyéramos es Génesis 16:5. Sí, Génesis 21:10. Dice, Dice así. Dale, Gaby. gracias, Ler. Dice Génesis 21:10. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Bueno, aquí vemos, gracias Gaby, el ejemplo o la enseñanza de Agar y Sarai. Vemos que cuando Agar le dio a luz un hijo a Abraham, por el simple hecho de haber hecho o haber vivido eso, ya quería tomar la posición de señora. Observamos que Agar pasó de sierva o quiso pasar de sierva al poder o a la posición que tenía Sara. Y vemos que ya empezaba a abusar de cierta posición, actuando o despreciando a Sara y faltándole el respeto. Entonces esto nos lleva a pensar, chicas, ya para concluir parte de este tema de las situaciones que son eh, mm, que causan molestia natural o social. Me gustaría terminar pensando en que la posición y el poder no se debe dejar de manos de personas sin madurez, humildad, como lo vemos al principio, o carácter moral. Porque vemos que si falta preparación en la autoridad o la prosperidad conduce al abuso del desorden, terminaremos en orgullo y arrogancia cuando nuestras circunstancias mejoren. Porfa, Gaby, la diapositiva. Listo, chicas. Entonces, ahora continuamos con las 4 cosas más pequeñas de la Tierra, ¿cierto? Y son como comparaciones que hace acá también en Proverbios. Estas están del 24 al 28. Entonces dice el 24. Cuatro cosas son de la tierra las más pequeñas, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, dice la primera, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida, ¿cierto? Esta es la primera. Perdón. Y esta es la primera, ¿cierto? De que, bueno, antes de cómo explicarlas cada una, quiero resaltar que sabemos que los animales fueron creados por el Señor, obviamente, son parte de la creación del Señor, y
y que estos no tienen el intelecto que, que tenemos todos nosotros, ¿cierto? Que ellos no tienen como la capacidad de pensar, ¿cierto? Sino de que son capaces de lograr el propósito que Dios le da, ¿cierto? No sé si me hice entender en esta parte, sino que los animales son capaces de lograr el propósito que el Señor les ha dejado en esta tierra, ¿cierto? Lo estipulado. Y el Señor la sustenta, ¿cierto? Y en comparación a nosotros, el Señor nos ha dejado, ¿cierto? Ese libre albedrío de escoger en qué hacer, ¿cierto? Si cumplir el propósito que el Señor nos ha dejado o no. Entonces, empecemos con el primero, que era de las hormigas que ella le decía. Entonces, para apoyar, alguien, por favor, que me lea 1 Pedro 1:13. Dice 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Listo, muchas gracias. Y seguidamente, alguien, por favor, si me puede leer Mateo 25, del 1 al 13. Bri, ¿me repite la cita, porfa? Mateo 25, del 1 al 13. Ok, gracias. Mateo 25, del 1 al 3, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor diciendo: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, estos pasajes hacen como referencia a las hormigas, ¿cierto? De lo preparadas que debemos estar y cómo ellas se preparan, ¿cierto? Dice el 25, y en el verano preparan su comida. Aunque muy pequeñas son, trabajan en visión al futuro, ¿cierto? De que va a haber, de que no van a poder salir a preparar su comida, entonces ellas mucho antes tienen la comida recogida, preparada para estos momentos, ¿cierto? Entonces, que no dependen como de que alguien las mande, bueno, tienes que ir a buscar, no sé, su alimento, porque se van a quedar sin comida, o sea,
no, ¿cierto? Sino que ellas mismas lo tienen que hacer, es su responsabilidad. Entonces, es nuestra responsabilidad también prepararnos para nuestro futuro. Y estoy hablando espiritualmente, ¿cierto? Y así como el ejemplo de Mateo de las vírgenes, cuán importante es estar preparadas para la venida del Señor, ¿cierto? Que será que estoy, vamos a compararnos con una de las cosas más pequeñas de esta tierra, como la hormiga, será que soy como ella, de que me estoy preparando para el futuro, que cuando vengan los tiempos difíciles, o más aún, el de todo creyente debería estar en suspenso, en preparación, en diligencia, diligentemente, es, es para la venida del Señor. Entonces, estoy trabajando arduamente para la venida del Señor, me estoy preparando, o no sabemos, ¿cierto?, de qué es nuestra vida. Como lo dice en Santiago, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Entonces, no sabemos el día en que nos vamos a morir, si es antes de que el Señor venga. Entonces, cuán corta es la vida, cuán corta somos en este mundo, cuán pasajeros. Entonces, ¿en qué momento me voy a preparar? No, en el 2000, bueno, ya se está acabando el año. Entonces, no, este año no me dio tiempo de prepararme, este año no me dio tiempo de hacer nada, pensándolo así, ahora que se va a acabar el año. Entonces, no, es que ya el otro año sí empieza, y así postergamos y postergamos, y posponemos, y realmente, cuando vemos en un abrir de ojos, ya tenemos, no sé, 50 años, y nada hice por el Señor. Entonces, como para pensar en esta parte, ¿cierto? Entonces, ahora vamos con el versículo 26, y es los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Entonces, este animal me hizo pensar bastante, ¿cierto? Dice, por pueblo nada esforzado, y pone en su lugar, su casa en la piedra, ¿cierto? Y entonces, esto nos hace mirar cuán débiles son, pero cuán fuerte cuando su casa está sobre la roca, ¿cierto? Entonces, quiero que lo pensemos desde ya, ¿cierto? Como creyentes, nuestra roca, Cristo. Entonces, que nuestra fortaleza, nuestro refugio está en Él. Entonces, que nuestro refugio no está en nuestras emociones, no está en amistades, ni en mis propias fuerzas, ni en mis propios méritos, ¿cierto? Sino que nuestro refugio está y siempre debería estar en Cristo. Entonces, es por eso, no sé si alguna puede hacerme el favor de leer Salmo 18:2. Y otra que porfa me lea el Salmo 21, 61:2. Salmos 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dice Salmo 61, versículo 2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Listo, muchísimas gracias. Estos dos versículos nos recuerdan esto, ¿cierto? De que nuestro refugio lo encontramos en el Señor. Entonces, vamos ahora con las langostas. Dice el 27, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas.
Y creo que esto aquí hace referencia a que Dios nos creó y creo que también lo hemos resaltado acá, de uno de los propósitos del Señor es convivir con otras personas, ¿cierto? Y creo que acá las langostas nos demuestran la unidad y el orden. Entonces, que cuando ellas se arman en cuadrilla, cuán poderosas y peligrosas son, ¿cierto? Y cuán peligrosas son. Entonces, el Señor nos llama, ¿cierto? El Señor nos ha diseñado para estar unidas y no estar aisladas, sino a ese ejemplo de comunión y como cooperación entre todos, ¿cierto? Entonces, aquí, en esta comparación con las langostas y su cuadrilla, es que cuando todos nos unimos, somos victoriosos, ¿cierto? Y pensaba ahora en la iglesia, cuando la iglesia, cuán importante es reunirnos como iglesia, ¿cierto? Y cuando la iglesia se reúne en oración, cuando todos como iglesia estamos unidos en oración con un mismo propósito, ¿cierto? Es bastante como las langostas, ¿cierto? Una, dice, cuando salen todos por cuadrilla, como creyentes, es también bastante, por eso es importante la comunión, la unidad con los hermanos, y más si estamos unidos en oración, ¿cierto? Los unos por los otros. Es bastante lindo esto, ¿cierto? El estar en comunión, en unidad, nos da un orden guiado por el Señor. Y el último dice, las arañas que atrapas con la mano y están en palacios de rey. Dice, quiere decir esto que aunque pequeñas son, llegan a estar en palacios, ¿cierto? La oportunidad, la perseverancia de cada una de ellas, ¿cierto? En Cristo, nosotros somos pequeños, por así decirlo, pero en Cristo somos más que vencedores, en Cristo triunfamos si perseveramos, ¿cierto? Y entonces, la conclusión de estos 4 versículos acá es que lo más pequeño Dios lo puede convertir en lo más grande, ¿cierto? Dios lo convierte en lo más grande y dice, y es por eso que el versículo 24 empieza diciendo, y las mismas son más sabias que los sabios. Estas 4 pequeñas cosas son más sabias que los sabios, que aquellas personas que se creen que lo saben todo, ¿cierto? Entonces, pasemos. Sí, y ahora vamos a ver lo último de este capítulo, ¿cierto? Y es un cristiano de hermoso andar. Entonces, dice 3 cosas hermosas, el versículo 29. 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Bueno, aquí voy a como detenerme cada uno y rápidamente explicarlo, ¿cierto? El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás. Y entonces, como creyente, ¿cierto? Inevitablemente me hizo cortar el día en que pues me estaba bautizando. Creo que a todos acá nos recuerda ese himno, no vuelva atrás, no vuelva atrás, ¿cierto? Y cuando nos sumergimos, dejamos toda nuestra vida pasada y no volvemos atrás, ¿cierto? Y entonces
¿A qué hace referencia esto con el león, cierto? De que con el león, y es que ellos no vuelven atrás. Porfa, ¿alguien puede leer Josué 1:9? Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Listo, muchísimas gracias. Y creo que también este versículo es como muy encajado a los leones porque sus características es lo fuerte y valiente que son, ¿cierto? Entonces, creo que no es apropiado ver a un león huyendo de un ratón, ¿cierto? No es apropiado esto porque esto no es de su naturaleza. Entonces, esta es la idea que quiere dejar acá en cuanto al león, ¿cierto? Y dice, ahora el ceñido de lomos, asimismo, macho cabrío, hasta ahí, ¿cierto? Y bueno, en varias traducciones como ese ceñido de lomo, en diferentes versiones lo asemejan al caballo y otras, o sea, al caballo porque cuando es ceñido, ¿cierto? De que presenta una postura correcta y la autodisciplina, ¿cierto? Una persona que no tiene dominio propio, una persona que tiene dominio propio, ¿cierto? Que sabe cuándo avanzar, cuándo callar y esta actúa en orden, ¿cierto? Entonces, dice, y el rey a quien nadie resiste. Y entonces esta descripción es porfa, si alguien puede leer Proverbios 14:29 y seguidamente el 15:18. Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Listo, muchísimas gracias. Y esto habla de su rey con el ejército, ¿cierto? De que debe ser sabio para poder mantener el control y el dominio propio para poder dirigir a otros, ¿cierto? La verdadera, creo que autoridad se muestra en ser, de que esa persona debe ser autocontrolada, ¿cierto? Porque si no controla sus emociones, si no se controla el mismo, tampoco va a poder controlar a las demás personas. Dice, no va a poder controlar también a su propio enojo y va a actuar sin prudencia. Entonces, es un llamado acá que todas nuestras decisiones deben ser tomadas y guiadas por el Señor. Dice para finalizar, si alguien puede, por favor, puede acompañarme con la lectura en el 32 y 33 de Proverbios 30.
Dice Proverbios 30, 32 al 33. Si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla y el que recio se suena las narices sacará sangre y el que provoca la ira causará contienda. Listo, muchas gracias, sí. Y eh, nuevamente nos recargan, ¿cierto? De que la soberbia y la ira son señales de que no estamos teniendo autocontrol y de que estamos viviendo sin dominio propio. Entonces, en cualquier situación de enojo, sabemos que debemos detenernos y siempre, si es posible, guardemos silencio, ¿cierto? Entonces, esta es la invitación el día de hoy a cómo podemos vivir sabiamente. Muchísimas gracias a todos por estar acá hasta el final y esperemos que haya sido de gran bendiciones para su vida. Si alguna tiene un aporte, cualquier cosa que quiera decir, bienvenida. Muchas gracias, chicas. Creo que realmente pues ha sido de mucha bendición el tema, bastante diciente, también práctico, pues todo lo que acabamos de ver del ejemplo de Agur y las palabras que pues nos describe, ¿cierto? Ojalá realmente podamos meditar en ello porque, como lo decían las chicas, es una invitación realmente a vivir en sabiduría. El llevar una vida sabia no depende de nadie más, sino pues de nosotros. Y pues realmente el sentir del Señor para nuestra vida es ese, ¿cierto? Que podamos vivir sabiamente. Sin embargo, implica una decisión personal y todos los aspectos que hemos estudiado hoy y que pues hemos estudiado todos estos meses hablando pues de proverbios, creo que hacen parte, ¿cierto?, de lo que realmente el Señor desea de nosotros y que finalmente es lo que nos va a encaminar a una vida mucho más sabia. Esperamos que realmente pues haya sido mucha bendición para todas lo que el día de hoy hemos podido aprender y pues que el Señor haya hablado a nuestros corazones. Muchas gracias a todas.